Tiene la palabra el señor convencional por Córdoba, Francisco de Lich, Unión Cívica Radical. 7-6. Señor presidente, en la sesión de la víspera, la convencional constituyente Blanca Roque expresó en nombre de nuestro bloque y de nuestro partido el apoyo al despacho de la mayoría. Yo quisiera prolongar esa intervención refiriéndome exclusivamente a este nuevo derecho a incorporar a la Constitución, que es el derecho o el llamado derecho del habeas data. Casi al final de esta convención constituyente es posible trazar un primer balance de los resultados, tanto como admitir una primera imagen de lo que será la nueva Constitución de los argentinos. Y quiero rescatar en esta dirección lo que ni aún los más ambiciosos podíamos imaginar al comienzo de estas deliberaciones. Los más ambiciosos pensábamos y queríamos que la reforma de la Constitución implicara también la reforma del Estado, aún el surgimiento de un nuevo Estado para una nueva sociedad, para un nuevo país. Y tengo para mí que lo estamos logrando con el perfil el nuevo perfil de dos planos importantísimos. El uno es la separación, el significado de la separación mayor que hemos operado aquí entre el Estado y el gobierno a través de la creación del jefe de gabinete. Muchos han imaginado, y aquí así se ha dicho en este propio recinto, al jefe de gabinete solamente como una institución capaz de reducir los poderes y la dimensión del hiperpresidencialismo argentino. Y quedó en la penumbra, demasiado en la penumbra, para mi gusto, esta idea que rondaba y que fue discutida y debatida en el 1987 en el Consejo para la Consolidación de la Democracia que preparaba esta misma reforma constitucional. La idea de que nuestro país, el Estado de nuestro país, vivió demasiado tiempo identificado con el gobierno y esto le restó tanto legitimidad como capacidad operativa. A través de esta separación, lo que estamos haciendo, como digo, es darle al Estado una mayor autonomía y creando también las condiciones de un fortalecimiento de la legitimidad del Estado, que es tanto como hablar de la legitimidad a secas. Con la introducción de estos nuevos derechos, particularmente con el derecho de habeas data, poco frecuentado todavía en nuestra tradición jurídica, lo que estamos haciendo es fortalecer la contracara de este Estado nuevo. Estamos fortaleciendo nada más ni nada menos que la propia ciudadanía. Estamos dándole al viejo concepto de ciudadanía, estamos dándole una dimensión nueva. Si se mira bien hasta ahora, tanto en nuestro derecho constitucional como en nuestra práctica, el derecho de ciudadanía tenía un cariz y un contenido razonablemente pasivo. Quiero decir, están garantizados los derechos, pero no está garantizado ni el modo, ni el orden, ni están señalados los caminos activos para la defensa y para la realización de esos derechos. Particularmente con el derecho de habeas data, junto con los otros nuevos derechos, lo que estamos haciendo es pasando de una visión pasiva a una visión activa. Le estamos ofreciendo a los ciudadanos un conjunto de instrumentos, de herramientas, de disponibilidades que les permitirán afirmar sus propios derechos individuales.
Y no necesito decir, señor presidente, que afirmando los derechos individuales no hacemos sino afirmar la propia legitimidad del Estado. Hasta ahora hemos pensado, señor presidente, es, además del voto, poniendo a su disposición, como digo, espacios y herramientas de participación que transformen la relación del Estado con los ciudadanos en un camino de ida y vuelta. Pero tal vez tanto más o más importante que esta redefinición del Estado en el interior del Estado, vale decir, entre el Estado y el gobierno, como dije al principio, no es menos importante que nosotros con este instituto redefinimos también la relación entre el Estado y la sociedad. Y la redefinimos en parte, casi diría oblicuamente, pero no demasiado sutilmente, porque aquí lo que estamos redefiniendo son los conceptos de lo público y lo privado y la relación entre lo público y lo privado. Hemos vivido mucho tiempo en nuestro país y en otros países con la idea de que el Estado era la condensación de lo público, el espacio exclusivo de lo público, lo cual no necesito decir es una exageración cuando no es un error gravísimo, y hemos pensado que lo privado era solamente la expresión de lo individual, de lo particular, de aquello que está muy por debajo de lo que lo que es el bien común o el bien público. Lo que con esto vamos a mostrar, señor presidente, es que, primero, no hay tanta distancia entre lo público y lo privado, no son tan claras las fronteras, porque muchas veces lo público se realiza a través de lo privado y viceversa, y además que lo privado, estrictamente lo privado, no lo particular, lo privado, no puede realizarse sino a través y a partir del Estado. Que hay privacidad y hay derechos privados y hay individuos, no tanto como creen algunos con un Estado débil o con un Estado un Estado disimulado. Empieza a haber fortalecimiento de lo privado cuando existe un Estado lo suficientemente fuerte. Un paréntesis, señor presidente, cuando digo fuerte quiero decir legítimo, que es lo único que caracteriza a un Estado fuerte. La fuerza de un Estado, por supuesto, no está ni en la fuerza militar ni en la fuerza económica, está siempre en la legitimidad o en los fundamentos y en el uso de la legitimidad que dispone. Quiero terminar esta exposición, señor presidente, con dos observaciones, algo más que se remiten no tanto al instituto en sí mismo, sino a cómo ha sido leído antes de ser votado aquí por algunas, ¿cómo diré?, por algunas personas y por un medio de prensa muy conocido. Y me importa señalarlo porque en parte marcará para el futuro el contexto en el cual esta convención constituyente deliberó y el esfuerzo que esta convención debió hacer para que presiones externas no interfirieran en su racionalidad y en sus mejores intenciones. Un editorial del diario La Nación del miércoles 27 de julio de 1994 se titula con un interrogante: ¿un habeas data en la Constitución? Cierra el interrogante. Voy a leer el principio y el final para dar una idea del tono y luego me referiré a los argumentos. Comienza diciendo: entre otros desatinos que se propone consagrar como texto constitucional la Convención Reformadora reunida en Santa Fe, un dictamen sobre derecho de amparo y habeas corpus aprobado por una comisión que encabezan Elba Ruletti y Rodolfo Díaz del radicalismo y del justicialismo respectivamente, promueve un grave cercenamiento de libertades esenciales con la institución de un habeas data, a través del cual todos los archivos de cualquier índole podrán ser expurgados
para suprimir o corregir su contenido por determinación judicial a pedido de parte interesada. Y termina así, señor presidente. Con la excusa de proteger la intimidad de las personas, se pone en grave riesgo la libertad de difundir ideas e informaciones. La opción entre el derecho a la privacidad y el derecho a informar y estar informado genera con frecuencia un conflicto en la doctrina, en la jurisprudencia y en la práctica de una comunidad, que en el sistema democrático, sin embargo, se resuelve siempre en favor de una amplia libertad de expresión. Esta siniestra idea, que podría llamarse del habeas data, pues, no debe incorporarse jamás a las prescripciones constitucionales porque significaría un peligroso retroceso en el camino hacia la plenitud democrática de la República. Desde que era muchacho, me dijeron y creí que La Nación era un diario que expresaba el pensamiento liberal. No hay nada más liberal que el derecho del habeas data, señor presidente. Esto es uno de los grandes... Esto sí que podríamos decir esto es el mejor liberalismo, el que se inventó para proteger a los ciudadanos y, reitero, el que necesita de un Estado legítimo para que los derechos de los ciudadanos sean respetados. Pero ¿cuáles son los argumentos? Voy a leer los argumentos para justificar este juicio. Dice, buena parte de la labor de los organismos judiciales y policiales, por ejemplo, consiste en reunir, analizar y relacionar los antecedentes de gente que por diversas circunstancias pasa por sus dependencias. ¿Significa este innovador derecho que todo delincuente podrá tener mágicamente un prontuario limpio? ¿Que nadie tendrá antecedentes ni podrá, por lo tanto, ser considerado un reincidente? ¡Qué torpeza, señor presidente! ¡Qué torpeza! Una persona que fue juzgada y que fue sentenciada, cumpla o no su condena, quedará, por supuesto, en su prontuario. Lo que tenemos ahora, diría, es al revés, la posibilidad de que alguien que no fue nunca condenado no figure como si hubiera sido condenado, que es también un derecho de la ciudadanía. Ni siquiera con este argumento tan torpe se puede justificar la oposición a un instituto como el que estoy mencionando. Y además, nadie imagina que cualquiera va a ir y caprichosamente va a reescribir la historia como si fuera un personaje de Orwell. Aquí estamos terminando con 1984. Aquí lo que estamos mostrando es que no hay vigencia orwelliana, que en las sombras del Estado, que en el secreto de Estado no se incluye el derecho a decir cualquier cosa de cualquiera, por un lado. Y por otro lado, señor presidente, esto no es solo para el Estado, es también para la sociedad, porque en estos últimos años, desgraciadamente, algunos han creído que la democracia es el campo apto para que se produzcan verdaderos linchamientos sociales a través de los medios de comunicación. Acá primero se lincha, acá primero se condena en los medios y después hay que ir a averiguar en los estrados judiciales si se trata de verdades o mentiras. Es también contra este linchamiento moral que está este instituto, que tendremos la posibilidad de ir a decirle a quien sea, privado, no señor, yo le puedo mostrar que está mal informado, y si tuviera más tiempo podría dar cantidad de ejemplos y de situaciones para ver hasta qué puntos, por un Dreyfus que hubo en Francia, aquí tenemos un Dreyfus día por medio en este país, solo que no necesariamente con las mismas condiciones. Señor presidente, dije antes de ayer, al hablar de las disposiciones constitucionales para la educación, que una constitución era siempre un compromiso entre la memoria histórica y la utopía. No tenemos la mejor memoria histórica y por eso mismo no hay que perderla. En este país, lo sabemos todos, señor presidente, los últimos 30 años o 40 años antes de este ciclo democrático que esperemos que perdure indefinidamente, digo, en los últimos 30 o 40 años, cualquiera, literalmente, cualquier pequeño burócrata, cualquier empleado de tercera categoría,
escribía en los prontuarios, informaba a los servicios de seguridad y bastaba solamente una palabrita agregada al prontuario, comunista, y ya solo con eso decir comunista, señor convencional, se perdía se ha el excedido empleo. ya en Sí, 10 señor minutos, presidente. les ruego que redondee. En 30 segundos. Se ha perdido, señor presidente, perdieron la vida muchos argentinos por esta mala información, porque no tenían la posibilidad de ir a decir, no señor, yo no me correspondo con esto que me están informando porque las informaciones son falsas. Lo que el periodista cree es que todo lo que sale en los diarios es cierto, lo que el periodista cree es que todo lo que se dice también es cierto, como si hiciéramos del chisme y del murmullo una categoría social válida o una categoría incluso una categoría constitucional. No, señor presidente, no es así. Lo que estamos defendiendo es el derecho de los ciudadanos a proteger su intimidad y a proteger también para el futuro. Y digo, esta es la memoria histórica y por eso la ponemos, porque tenemos memoria de lo que significó no tener archivos, no tener acceso a esos archivos espantosos. Y digo también una utopía, porque va con la utopía de tener un país diferente, donde vamos a tener un Estado legítimo capaz de asegurar la soberanía del país y asegurar la felicidad de los argentinos, y también en el mismo momento un Estado con ciudadanos igualmente fuertes, igualmente capaces de ejercer en plenitud todos sus derechos. Muchísimas gracias, señor presidente, señor convencional. Muchas gracias, señor convencional.